Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y en el día de hoy les voy a presentar la investigación periodística realizada por el equipo de Expediente Final. Vamos a mostrar la cronología de la muerte del recordado compositor Jorge Luis Ortúa. Empezaba esa carrera a florecer a nivel internacional. Se vistió también de gala. Para mí un tenor, qué raco para cantar. Con una voz divina. Era una pluma espectacular. Comenzó interpretando a Olimpo Cárdenas y hasta Antonio Aguilar. Él usó el sobrenombre de José Miguel Clas Colombiano y con su primera canción en 1991, Se pierde o se gana, ya lograba obtener éxito a nivel nacional. Fue como una experiencia, un aprendizaje. Y era una persona que conocía textos bíblicos. Expresaba su cercanía con Dios. Estuvo en tarima al lado de grandes cantautores como el maestro Darío Gómez, también con Alberto Posada, Antonio Aguilar o incluso Vicente Fernández. Pero fue Arelis Henao, su amiga entrañable, la artista que primero supo de su cáncer de estómago, razón por la que el maestro Jorge Luis Ortúa murió a sus 51 años. Me dijo, ya, me voy. Esas palabras hacen como eco en mi cabeza porque fue muy duro y fue algo terrible. O sea, no parecía una persona que tuviera una enfermedad. Y de ahí no volvió a salir más. Esta tarde conoceremos algunos detalles inéditos sobre su partida. Bienvenidos. Nunca conocí a un hombre que las mujeres no amaran tanto. Había llegado al borde pues del abismo en el trago de tomar 8 días seguidos. Ese día lo regañé. Literal, casi nos matamos. Fue muy duro ver un hombre tan vital, lleno de vida, de energía, verlo en una UCI. Hola mis amigos, ¿qué tal? Les saluda Jorge Luis Ortúa. Luis Antonio Ortúa fue un hombre que tenía como grandes escenarios las parcelas de café. Daba gusto oírlo cantar en los cafetales cerca a la Tulia Valle del Cauca, y quien años más tarde se convertiría en el famoso compositor y cantante de música popular Jorge Luis Ortúa. Él le tocó coger café, un artista vallecaucano de la tierra del norte, aquí del Valle del Cauca, que le tocó luchar, sufrir las vicisitudes de un niño campesino. Cantaba trabajando en la finca y mi abuela le regala esta guitarra. Pues para él esta guitarra, este regalo fue como el impulso que él tuvo para música. Y una manera de yo poder corresponder, llegar y coger esta caja, terciarla. Esta caja estaba llena de porcelanas. Yo iba por las calles vendiendo porcelana a crédito y de contado y tocaba puerta por puerta. De vender café pasó a comercializar porcelanas. No era un hombre ambicioso, era un soñador. Él deseaba llevar su música por toda Colombia. Nunca perteneció a una gran agrupación. Por lo general formaba parte de duetos musicales y ahí un día el destino cambió su suerte cuando por azares de la vida un reconocido artista ecuatoriano llamado Lucho Bowen quedó sin voz y Ortúa lo asistió. Y le dice que está muy mal de la voz, esa fue la experiencia. Y él le dice, pues yo canto, maestro, si quieres yo le ayudo, yo puedo cantar. Y cuando interpretó canciones de José Miguel Clas, le dijo, ¿y tú qué haces detrás de una pinche guitarra? No, tú lo que eres es un cantante. Así las cosas, comenzó a darse a conocer como el José Miguel Clas colombiano, una estrella de Puerto Rico que fue muy famosa en los años 60. Folclóricamente se rebuscaba, tenía sus ingresos y de allí pues que tenga digamos como esa connotación hacia José Miguel Clas. Nos tocaba dormir en el carro, pedíamos un almuerzo, partíamos la carne, partíamos la sopa, partíamos la ensalada, mitad para todos. Luchó la vida y le tocó trasnochar muchísimo para llegar a donde él llegó.
Llegar al distrito de Agua Blanca en Cali, Valle del Cauca, le trazó un norte a su carrera artística. Una amiga llamada Cecilia Dorado tenía una libreta con gran cantidad de canciones compuestas. Y bueno, le mostré, le entregué mi cuadernito y se lo llevó. Y no volvieron varios días y no regresaban. Pero una noche, como a las 3 de la mañana, escuché una serenata con las canciones que yo les había entregado. Ellos le habían colocado música, le habían hecho la introducción en el requinto. Y bueno, esa fue una alegría que no olvidaré jamás. Su primer éxito, Se pierde o se gana, autoría de Cecilia Dorado, lo hace coquetear con las mieles de la fama. Y ahí nació Jorge Luis Ortúa. Mi canción favorita de él es esta, Se pierde o se gana. El día que estrenaron Se pierde o se gana, pusieron a la gente a votar. Si votaron 100 personas, 99 votaron por Se pierde o se gana. Fue un palazo, como decimos, que sacó y que lo lanzó a la palestra. Claro, Jorge desde que entró con Se pierde o se gana, con Disco Valiente, entró por la puerta grande. Solo Dios que me viene amargura. Ser un artista con reconocimiento le sacó lágrimas a su corazón. Me hacía falta tu amor. A Jorge Luis Ortúa, humilde. Yo lo conocí en los años 80 en el Parque La Caña, en Tuluá. Hacíamos unos shows allí, todos los artistas íbamos allí. Había un lugar que se llamaba La Piragua y otro que se llamaba Pentagrama Musical. Él le tocó esa escuela de tocar puertas, de luchar, y tenía muchos sueños por realizar. Incluso llegó a subirse en autobuses, sí, a cantar. Él empezó así, ¿no? Muy desde abajo. También nos tocó trasnochar. Muchas veces estaba lloviendo y nos tocaba mojarnos y arrimar a todos esos barcitos y esas cantinas, y no nos íbamos hasta que no nos ponía el disco, por lo menos. Luchó mucho, irse a las plazas de mercado, a los bares, a llevar el disquito para que la gente lo colocara. Ir, hacerlo poner y irme para otra cantina y hacerlo poner y llevármelo, porque solo tenía una copiecita. Entonces son gente que hizo esa carrera fue vea, con puro cincelito y martillo. A Jorge Luis le tocó duro. Recuerdo una historia de un programa de televisión donde lo convocaron para que fuera a las 2 de la tarde. Llegó otro artista que estaba en su momento con un éxito, lo pusieron, luego lo fueron moviendo, luego a las 3, luego a las 4, luego a las 5, luego llegaron las 10 de la noche. Entonces le dijeron a Jorge Luis que lastimosamente que no lo podían incluir. Él me cuenta que se sienta en un andén a llorar donde no lo vieran. Le tocó esperar 3, 4 horas tal vez, algún director para que le atendiera, pero él con su paciencia, con su amor, con su constancia, con su carisma, logró muchísimas cosas. Era un hombre muy sensible. Decían que tenía una magia especial para componer. De ahí que voces como Arelis Henao, Darío Gómez, Luis Alberto Posada, Pipe Bueno y muchas estrellas más grabaron sus composiciones y gran cantidad de sus canciones se volvieron éxito. Porque fue un gran compositor y después de compositor se lanzó al ruedo, a la tarima. Es inevitable no entrar a su casa y recordar que tenía un espacio donde uno llegaba y él estaba componiendo. Él venía acá diciendo, no me interrumpan. Eso significaba este lugar para él, porque voy a desahogarme, era como su desahogo. Y tiene cantidad de canciones, de composiciones. Pasábamos muchas horas, en ese espacio solía estar el computador y hacíamos las maquetas. Entonces era yo quien le grababa en el computador las maquetas a mi padre. Muy pasional en su manera de escribir y en su entrega en el escenario. Cantaba con muchas ganas, con mucha gesticulación. Un tenor, qué raco para cantar, señor. Cantaba mucho, tenía una voz muy poderosa. Con una voz divina, su voz con ese ronquito tan bonito, tan especial. Con una ronquera, con un dejecito que tenía Jorge, que era solamente de él, eso era de él. La verdad, hay una canción que es la más grande en su voz,
¿Qué has creído, amor traicionero? Que me puedes tomar y dejar cuando quieras. Es muy cierto que aún yo te quiero, que daría mi vida porque tú me quisieras. ¿Qué has creído, amor traicionero? Que me puedes dejar cuando quieras. Es una canción que a mí me hizo tomar mis primeros guarilaques y está la número 1 y está un millón de canciones que si uno se pusiera a pensar son palos que uno nunca escuchó. El amor fue su talón de Aquiles. Por eso, a pesar de haber disfrutado un envidiable jardín de flores, su corazón siempre le perteneció a su primera novia, Damaris Caro. Esta era la guitarra, la que siempre usó, y fue con la guitarra que un día llegó a mi casa. Era su guitarra preferida. Me enamoró su forma de ser, su alegría, su entusiasmo. Creo que Jorge Luis Hurtado hay que dividir su vida en dos facetas, antes de Damaris y después de Damaris. Damaris siempre estuvo allí apoyándolo, cuidando de él, de su salud, apoyándolo hasta el último momento. Su todo, tanto de ella para él como él para ella. Creo que no me equivoco cuando digo que el éxito artístico de Jorge como cantante realmente tuvo mucho que ver la manera en que ella lo tomó, se hizo su manager y lo acompañaba para todas partes. Ese rol de decir, bueno, puedo ser tu manager, también tu jefe de prensa, también voy a llevar los CDs y voy a llevar los envíos y también puedo conducirte el carro y voy a ser tu conductor. Mis amigos, yo soy Jorge Luis Hurtado. Era un conquistador empedernido. El licor era su mejor cómplice a la hora de enamorar. A él le gustaba aplicar esa mezcla explosiva en las noches de pasión. Muchacho loco, nunca conocí a un hombre que las mujeres no amaran tanto. Eso, que hasta donde tengo entendido, fue una de las razones por las cuales no funcionó la relación con mi madre. Sí, porque sí que le gustaban mucho las mujeres, entonces... Era un hombre mujeriego, enamorado, tomatrago, indisciplinado. El alcohol lo sumergió en un profundo abismo. Su vida corrió peligro varias veces por cuenta de los excesos. El artista saboreó las mieles de la fama y el castillo que había construido se derrumbó. Le dije, no señor, ¿cómo se le ocurre que usted se va a subir a un escenario en esas condiciones? Se tiene que respetar el público. Tal vez llegó al fondo porque tomaba demasiado, ¿sí? Yo pienso que si Jorge Luis hubiera seguido tomando, hubiera sido una historia como la de Julio Jaramillo, cirrosis y chao, ¿sí? Pero Jorge Luis tuvo tantas experiencias, lo iban a robar, andaba con joyas y casi lo matan, o sea, decía, Dios mío, yo vi la muerte. Estaba agotado, desgastado, desconcentrado y muy enfermo. Sus cuerdas vocales estaban afectadas. Llegó una voz de aliento que le trastocó su existir. Tenía un problema en la voz. Y al otro día tenía que grabar voces y habían completado toda la instrumentación. Yo le dije, entregámosle esto al Señor. Entonces me acuerdo mucho que ahí en el cuarto del hotel que compartíamos, estábamos grabando juntos, él se arrodilló en el suelo y le entregó su problema al Señor y oró al Señor Jesús. Y al otro día cantó como un pajarito. Después de recuperar su voz, decidió que nunca más volvería a cantar. Había llegado al borde pues, del abismo en el trago, de tomar 8 días seguidos, de enfermarse, o sea, terrible era la vida de Jorge Luis, pero gracias a Dios siempre hay una oportunidad, ¿no? Y Jorge Luis conoció a alguien maravilloso, que es Papito Dios. Incluso estaba convencido de que era el momento de renacer espiritualmente y para eso debía cerrar todos los ciclos, hasta el punto que él canceló un importante contrato para cantar que tenía y precisamente por no asistir se salvó su vida. Y había una presentación en la ciudad de Cali, en un barrio del sur de Cali, de la persona que lo había contratado
ese día de la presentación, pues obviamente fallecieron casi todos porque hubo una balacera con fusil y murieron muchas personas ahí. Entonces muy probablemente papá hubiera estado involucrado ahí, pero por cosas de Dios no permitió que fueran así. Fue un impacto muy grande para el público, para los oyentes de la radio. Me dijo, ya me voy en las manos de mi Padre Celestial. No todo lo investigado ha sido revelado. Colombia está conociendo el expediente final de Jorge Luis Ortúa, el campesino que enamoró al eje cafetero con su voz, el mismo que un día dijo no canto más y se alejó 7 años de los escenarios. Su transformación espiritual lo llevó a de pronto alejarse de tomar, de dedicarse más a su hogar. Quería como dedicarse, o sea, tener como un cambio de vida. Porque anteriormente a eso, pues mis padres mantenían de viaje, presentación, enfocados en eso. Entonces era muy normal yo pasar 24, 31 sin mis papás. Papi cuando venía se quedaba, yo qué sé, un mes, era mucho tiempo en realidad, y lo disfrutaba al máximo. Cuando no, se iba un mes y medio, 2 meses, no lo veía en ese tiempo. Pasar de la ciudad al campo, tanto para mí como para papá, fue muy difícil porque pasamos de las comodidades a vivir realmente de la voluntad de Dios. Fue como una experiencia y un aprendizaje muy lindo para nosotros. Esos 7 años fueron de alimento espiritual, de consagración, de abnegación propia, de aprender muchas cosas y muchos valores y principios que no te los da el dinero y que no te los da la fama. En ese tiempo se concentró en recuperar a su familia y su destino cambió. Realmente yo siento que papá fue muy orgulloso conmigo en el tema del estudio o en cada logro que yo alcanzara, en tema del trabajo y todo. Siempre que me iba bien en algo, papá era muy orgulloso y era muy sensible. Nos moríamos mutuamente entre ambos. Papi fue como mi primer amor y mi mejor amigo, y siempre fui muy consentida para él. Nunca dejó de ser campesino, volvió a su origen buscando paz y tranquilidad, sin contar que en pleno boom de la violencia interna de Colombia sufrió un intento de secuestro. Y iban a secuestrar a mi papá. Y papá estaba subido en un techo, estábamos organizando el parqueadero para un carrito que teníamos. Y estaba con la camisa rota, untado, las manos lastimadas y todo. Entonces conocieron a papá, era una persona que evangelizaba a todo el mundo independientemente de quién fuera y el momento que fuera, siempre trataba de dejar un mensaje. Y llegó la guerrilla con el fin de extorsionarlo y secuestrarlo, y se fue con un mensaje de Dios. Luego de 7 años, cuando era un hombre nuevo, el artista decidió que era el momento de volver a los escenarios. Ya cuando llegamos nuevamente a la ciudad, justamente porque mi padre nos quería brindar una educación y una oportunidad, es donde él dice, listo, llegamos a la ciudad, pero nosotros seguimos siendo cristianos. Cuando Jorge vuelve el artista triunfador, el artista que escribe, pero muy cerca de Dios. Se retiró de la música, hizo como un alto en el camino, después regresó en el año 2007, que fue cuando regresó contundente con la canción número 1. Si yo estoy aquí, allá aún más allá, en ti estoy pensando. Sus canciones siempre estaban en los principales listados del eje cafetero. Era un apasionado por la música. Sus colegas respetaban su talento. Tú eres la uno, la número 1. Un hombre que llevó su tarima, se vistió también de gala, respetó su público en sus presentaciones y un amo y señor. Sus conciertos maravillosos, pues, porque la gente le coreaba su música. Veía cómo dejaba sus trajes enjuagados en sudor, porque él quería entregar todo. Estaba viviendo la canción, o sea, el mensaje lo hacía de él y lo transmitía. Y como él no he visto otro que le sale la voz
desde el alma, desde el corazón. Y algo importante de Jorge como legado era siempre ese deseo de servir, de ayudar, de orientar al cantante que comienza. Cuando se encontraba con artistas nuevos, siempre le llevaba esa palabra bonita, esa enseñanza. Una vez que así me lo encontré, le dije, porque yo soy canzoncito, y le dije, maestro, ¿usted qué usa regla, compás para sacarse ese bigote tan parejito, tan derechito? Y le daba risa, pero era un hombre cariñoso. Esa es una persona que fácilmente se podía querer. Tenía una sonrisa encantadora, una imagen luminosa. Donde llegaba parado, caía parado. Sabes que ese cuadro es muy diciente porque ese era Jorge Luis. Jorge Luis siempre estaba con una sonrisa en sus labios. Él era sonriendo, saludando a todo mundo, donde entraba, que lo viera, él era así. Mientras hacíamos actividades o lo acompañábamos a conciertos, siempre se quedaba hasta atender al último de sus fanáticos. Era un gran amigo. Tenía siempre las palabras adecuadas cuando alguien lo buscaba para un consejo. Nos gustaba la música vieja, nos gustaba la música de cuerda, cantábamos, guitarreábamos. Era como ese hermano cómplice que nunca te iba a regañar, que nunca te iba a decir nada. Una persona muy amorosa, muy hablador. No era fácil callar a Jorge y hablaba, contaba, muy abierto. Ay, pero ese hombre le encantaba hablar. Que le pusieran cualquier tema de conversación. Si no sabía, se lo inventaba, pero él le encantaba. De buena vibra. Y parlador, claro que sí. Jorge Luis llegó a ocupar un lugar en el corazón de Arelis como un hermano, como ese hermano mayor. Sí, era muy impresionante. De hecho, mis hijos siempre le dijeron tío. Y Jorge Luis en muchas ocasiones me decía, Damaris, pásame el teléfono, llama a Arelis. Y yo, ¿pero qué pasó? Arelis está mal, yo necesito hablar con ella. Y la llamaba y sí, o sea, que por X o Y motivos, cuando hay como bajones en nuestra vida, entonces Jorge Luis era esa guía que la alimentaba espiritualmente. Era un hombre que predicaba mucho a Dios, a donde iba, siempre los valores de Dios, de la familia, el perdón, los hijos, el respeto. Era un pastor, un predicador a donde iba. Jorge Luis siempre se hacía aquí a leer la Biblia, ¿sí? Porque estaba al aire libre, porque el entorno le encantaba. Entonces siempre en voz alta la leía, para que hubiera como ese eco para su familia. Nos hablaba mucho de esta parte, ¿no? De la parte espiritual. Sacaba su guitarra, empezaba a cantar muchos cantos, inclusive él compuso muchos cantos cristianos. Siempre fue muy entregado a Dios, claro que sí, muy creyente. Él aprovechaba algunos espacios de la misma música que le daba para entregar un mensaje. Sí, era un hombre muy espiritual y lo digo por mí también, porque yo soy un hombre que la mitad de mi vida me la pasé prendido, borracho, digamos, y yo soy un hombre que todos los días oro, que todos los días agradezco a Dios. En este caso, digamos que era mi sensei en esa parte. Y era una persona que conocía textos bíblicos, que se los presentaba a ellos. Sin ningún estilo o religión, sino más bien como enseñando de las cosas bonitas que dice el libro sagrado. Y me encontraba en un mundo totalmente desconocido. El primer artista que llegó fue el maestro Jorge Luis Ortúa, a darme la bienvenida y a decirme, aquí estoy. Yo soy no solamente el artista, soy un amigo, pero no un amigo para beber. Es que no tomaba ni en la tarima ni en su casa. O sea, ni que el trago social, ¿no? Y vos lo veías, no, pero es que yo voy a Ortúa a beber. Y se veía en la botella que salía de las burbujas de ese trago grande y la gente euforia total porque el maestro estaba brindando. No, pues él hacía que iba a beber, soplaba la botella y todo el mundo Ortúa bebió. Lo que hacía el maestro era acercar el pico de la botella y soplarlo. Entonces las burbujas ante la gente se veía. Él ya tenía ese truquito y era muy gracioso para los que ya aprendimos a verlo porque toda la noche se la pasaba tomando. Precisamente Arelis era su amiga más querida. Juntos estuvieron a punto de perecer en una lancha en el mar. Casi no viven para contarlo. Cuando la lancha subía, claro, ya bajaban el pum otra vez contra el piso y nos aporreamos todos. Y yo le decía a Jorge Luis, porque él era un hombre de mucha oración, y yo le decía, Jorge Luis, ore que nos vamos a matar aquí en esta lancha. Y me decían, esas vengo, pero nada que se para esta lancha. Y nosotros así sufrimos en esa lancha 3 horas y media.
literal, casi nos matamos. Ustedes extrañan al artista, yo extraño a mi hermano, extraño al amigo. Y Jorge Luis era todo para mí. Se abre el expediente final del reconocido compositor de música popular Jorge Luis Ortúa, autor de temas como Se pierde o se gana, El iluso, Mejor ándate, déjame solo, No quiero ser esclavo de tu amor. Temas interpretados por Pipe Bueno, Arelis Henao, Darío Gómez y muchos artistas más. Sus canciones ya estaban sonando en países como Ecuador, Perú y Panamá. Estaba en ese disparar de su carrera, iba muy bien con canciones que ya tenían un sonar, una importancia en países vecinos como Ecuador, Perú, como Panamá. Se pierde o se gana, aparte de muchas. Déjame solo, la número 1, Para mis hijos, en fin, muchas de sus canciones. También grabé Esa vez que me hirió el corazón, tu imperdonable traición, mas no te preocupes que aún estoy con vida. Uno de los grandes orgullos de su vida fue haber participado en el que, sin saberlo, sería el último álbum de Darío Gómez, llamado Mi Legado. Juntos interpretaron el tema de su autoría titulado Venimos desde abajo. Grandes compañeros. Y yo creo que eso quedó para la historia. Hay una experiencia muy linda con él, con don Darío Gómez, y le dio esa gran oportunidad a Jorge Luis de llamarlo, que hiciera parte de ese legado. Y Jorge Luis feliz. Él fue muy feliz cuando el maestro Darío Gómez lo invitó a la gira de los 40 años. Que la hemos luchado, hemos logrado unos triunfos trabajando, los ganamos. Darío lo que más admiraba y lo que más le gustaba de los demás artistas que compartía, que fueran originales y auténticos a su gusto. Y Jorge Luis Ortúa fue auténtico. Es gente que hay que valorarla mucho. Yo siempre valoro a todas estas personas que hicieron la carrera por nosotros, porque como usted lo dice, la radio no creía, la gente misma ni creía. Se cuidaba mucho física y espiritualmente. Por eso su familia veía algo extraño en él. De repente lo empezaron a notar más delgado y hasta más pálido. Era todos los días, en las mañanas, yo me levantaba y ya estaba ya entrenando. Y en las noches cuando yo regresaba también estaba allá el viejo. Jamás en la vida hubiésemos pensado que Jorge Luis le iba a dar un cáncer, porque él era el que nos cuidaba a todos. Jorge Luis era el de jugos, el de no comía carne hace unos 30 años, cerdo no. Incluso esto también nos lo enfatizaba mucho cuando hablábamos por teléfono, que la alimentación, los zumos de sábila. Si tú lo hubieras visto como yo lo vi, no, divino. O sea, no parecía una persona que tuviera una enfermedad oculta. Entonces no se veía en ese momento, aunque él me decía que estaba perdiendo peso y que sentía un dolor en la espalda, que se le iba haciendo como fuerte. Fue muy fuerte porque tú dices, ¿en qué momento ves a tu esposo que va perdiendo peso y teniéndolo en casa no te das cuenta? Ese sábado llegamos de la iglesia y él se recostaba en la iglesia, no quería pararse. Yo lo veía muy pálido y lo veía indispuesto, bastante indispuesto. Yo no lo podía creer, yo decía, pero es que estaba bien, él estaba bien, él estaba bien. Y fue algo terrible. Y yo sentí algo tan grande en mi alma y yo dije, Señor, ¿me lo vas a llevar? Señor, ¿tú te lo vas a llevar? Se aferró a la fe a pesar de que el dictamen médico no era el esperado. Él, un hombre de Dios, voy a luchar y sé que saldré adelante, nos abrazamos. Manteníamos la fe, la misma que él nos mostraba y la misma que él nos pedía por su esposa, por sus hijos. Él nunca se daba por vencido, aún cuando estaba en Cali en la habitación, él tenía una esperanza que de pronto se aliviara. Pensaba yo de darle ánimo, pero como que fue al contrario,
porque la palabra permanecía allí en su mente y entonces él me citó un texto que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, porque él decidió que el asunto de la endoscopia, él quería tenerlo consciente, que no hubiese anestesia ni nada. El lunes le hacen la endoscopia, y en la endoscopia él no se deja sedar y el médico, el doctor William Caro, le dice: oh, Jorge, estás invadido, lleno de cáncer. Eso fue de una, no hubo nada que hacer, ya estaba totalmente invadido y eso me partió a mí el alma. Prácticamente lo desahuciaban, que no había nada más que hacer, entonces pues nada, fui con mi hermano menor, nos despedimos. Esta inesperada noticia llegó justo cuando Ortúa estaba a punto de lanzar el que sería su último álbum. Ahí decidió incluir un desgarrador tema llamado Para mis hijos, que resultaría ser profético. La canción Para mis hijos, de la autoría de él, la seleccionamos y esa canción prácticamente es como una despedida porque es un consejo de alguien que se va a ir. Jorge ahí como que presentía que iba a partir de este mundo, como que se despide, como que deja una enseñanza, un legado. No fue algo como consensuado de que supiéramos que estuviera enfermo, que estuviera en sus últimos días, no, fue algo que surgió, la lanzó y el mensaje es muy diciente como una carta a nosotros, algo muy personal. Fue como wow, o sea, fue como justo en el momento. O sea, salió en el momento preciso, en el momento que era, porque lo sentí muy, muy cercano. En ellas caí, en ellas viví, me sacaron lágrimas. Y aquí está la prueba de Para mis hijos. Nosotros alcanzamos a sacar 50,000 papeles. Todo el material, mira, de su última canción. Luego de que los oyentes le daban la bienvenida a esta nueva canción de uno de sus ídolos, como lo era Jorge Luis Ortúa, nos reunimos en mi oficina y me contó la noticia. Con una fe enorme, con una fe de que era un dictamen que él aceptaba, pero que iba a trabajar. El maestro Ortúa ingresó a la Clínica del Norte de Cali. Los planes iniciales eran someterlo a una cirugía para extraer el cáncer de su estómago, pero sucedió lo inesperado. Muy duro, fue muy duro ver un hombre tan vital, lleno de vida, de energía, verlo en una UCI, como día a día sus ojitos se marchitaban. Y yo cada vez que, pues yo nunca me fui, venía a casa a cambiarme nomás 2-3 horas, a ducharme nomás y volvía otra vez a acompañarlo. Su esposa siempre estuvo allí apoyándolo, cuidando de él, de su salud, apoyándolo hasta el último momento. Y a su esposa y a sus hijos, mi respeto, mi admiración, una tesa esta mujer. Yo vine 4 veces a visitarlo a la clínica, no lo pude ver porque había restricciones, pero estuve ahí muy pendiente. Estuve también visitándolo en la clínica, acompañando su proceso. Estuvimos muy pendientes, estuvimos atentos a orar. Le visité ahí en la UCI, él me dice: Dios me ha dado un tiempo extra, me dio mi tiempo extra y es posible que no salga de aquí. Jorge Luis decía que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios y que había llegado el momento, que era el momento que su Padre Celestial se lo iba a llevar. Fue cuando yo me di cuenta pues que ya la enfermedad era muy seria, que estaba muy avanzada y que lo que venía era otra cosa. Desde la clínica se despidió de su público. Él sabía que sus días estaban contados. Sus fanáticos no podían creer lo que estaban viendo en sus redes sociales. Me acuerdo de un video que subió cuando iba a entrar a la clínica y le decía a sus fans de que se iba a someter a un tratamiento, que iba a estar muy conectado con ellos y de ahí no volvió a salir más. Ese mensaje que está y que se pone en las redes sociales, wow. Sus palabras era una despedida para sus fanáticos. Muchas bendiciones para todos, para el pueblo colombiano,
para el pueblo internacional. Los amo y los llevo en mi corazón. Fue un impacto muy grande para el público, para los oyentes de la radio y personalmente pues un impacto muy fuerte porque Jorge era nuestro amigo. Y desde el último mensaje que dio pues abiertamente a sus seguidores, se notaba que él ya estaba preparado para lo que venía. Tuve tiempo, me dijo, para arrepentirme, para quizá pensar, para llamar a las personas que quizá no estaba muy bien. Nos pedimos perdón el uno al otro y nada, nos abrazamos. A veces pocas palabras dicen mucho, ¿sí? Me pidió disculpas, perdón por el procedimiento, como te digo, de crianza y todo, que quizás fue un poco rígido conmigo en especial, pero que yo en ese momento ya era maduro y entendía. Me dijo, ya, me voy en las manos de mi Padre Celestial, ahí te dejo a mi hija, te dejo mi familia, que es la tuya también. Yo sabía que sus horas estaban contadas y no quería dejar de tener la oportunidad de estar allí, pero ver cómo sus ojitos se apagaban fue muy fuerte, muy duro. Qué duro es eso. Con la aparición del sol, el maestro Ortúa tuvo una charla íntima con su esposa. Él sentía que ya era el momento de partir y deseaba irse en paz. Hablaron largo rato, lloraron, se amaron, se confesaron el uno al otro. Luego se reunió con sus hijos. Él solo quería que supieran que ellos eran su gran amor. El último día, después de que le ungimos, tuvimos el procedimiento eclesiástico de aceptación y esa madrugada él descansó. Uno siente un vacío horrible, como que se te desprende algo y sabía que ya nadie iba a ser igual que lo que conocía en ese entonces. Quizás por lo mismo reservado que soy, me faltó dar más abrazos, más besos. Estaba sentado en la cama, ya no podía respirar. Y yo le dije, amor, ¿qué tienes? Y me dijo, no, amor, no puedo respirar casi. Hoy sí me voy, hoy sí te dejo, ¿sí? Y esas palabras hacen como eco en mi cabeza porque fue muy duro. A las 11:15 de esa misma noche, sus ojos se cerraron para nunca más volver a ver la vida que dejó atrás. Ortúa se fue tranquilo, sereno, sabiendo que su alma quedaba distribuida en los corazones de las personas que tanto amó. Solo las palabras de agradecimiento y las lágrimas de amor verdadero fueron testigos de aquella inolvidable despedida. Se me vinieron las lágrimas cuando empezaron a preguntarme de él porque supe y fui testigo de momentos duros y difíciles que le tocó dentro de la música. Ustedes extrañan al artista, yo extraño a mi hermano, extraño al amigo, extraño a la persona que me llamaba a ver cómo estaba, qué necesitaba, que siempre tenía un consejo para mí. Todavía se extraña muchísimo, todavía lo tengo en mi teléfono y se extraña bastante. Es de esos amigos que se van, que son inolvidables. Inolvidables. Al principio era wow, o sea, ya sé que antes hablábamos poco, pero es que ahora sé que ya es nada. Entonces, es impactante. Un amigo, un hermano. Si algún día se escribe una biografía de Osvaldo Franco, pues Jorge va a tener un espacio muy importante. Fue muy difícil porque fue perder como al hijo, al hermano, al amigo. ¿Qué te puedo decir? Mi compañero,
Y Jorge Luis era todo para mí. La ausencia siempre será, uno siempre lo va a extrañar, uno no lo va a olvidar, uno aprende a vivir con eso. Lo despidieron con un gran sentimiento de admiración por el artista íntegro que fue. Su música se escuchaba en cada rincón de Jardines del Recuerdo de Cali y constantemente su tumba es visitada por familiares, amigos y fanáticos. ¿Qué pierde con su muerte la música popular? Bueno, pierde un gran exponente de la música popular, despecho, un artista maravilloso, un artista impecable, un buen amigo. Deja unas canciones que son himnos en la música popular. Yo estoy en una reunión y suena alguna de las canciones mías que Jorge grabó y yo lloro, siempre. Nos dejó su música para que no lo olvidemos nunca. Seguirá vigente Jorge Luis Ortúa, siempre estará vigente Jorge en el corazón de los colombianos y en el corazón nuestro. Quiero contarles que un chismecito antes de que se acabe esto, y es que por ahí me contaron que dentro de las canciones que él dejó, yo creo que yo voy a grabar una de esas que nunca grabó. Y grabé una canción que muy pronto Colombia conocerá en mi segunda serie, que dice: tú me has dado tanto desamor que se me olvidó lo que es un verdadero beso. Tú me has dado tanta desilusión que cuando me hablan de amor, por tu culpa ya no creo. Así como él un día lo presintió, Dari, la última de sus hijas, siguió sus pasos y hoy se abre camino en la música popular. Yo sé que si Jorge Luis pudiera hablar a través de mí, yo lo conocía tanto, yo era su confidente, que yo sé que le diría a Colombia que si lo quisieron a él, apoyaran a su hija, a Dari Ortúa, que es una nueva promesa de la música popular. Él feliz con ella y yo por aquí sufriendo, por ser tan ilusa en creer en su amor. Me confié de las promesas que me hacía, era solo mía y lo juro por Dios. Su esposa, quien fuera además su manager, guarda con celo cada recorte, cada fotografía de quien fuera el gran amor de su vida. Por su parte, la hija de Jorge Luis, llamada Dari Ortúa, le ha seguido los pasos a él en la música popular y esperamos que le vaya muy bien. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y muchas gracias por acompañarnos.